Salud, amigas, amigos de La Iguana Televisión. En estos últimos días hemos tenido un impacto importante en la opinión pública con la detención de varios funcionarios, incluso electos popularmente e involucrados en casos de narcotráfico, de tráfico de combustibles y otros delitos. Y bueno, uno de las interpretaciones, de los alertas que se ha hecho en este sentido, lo hizo nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela en el programa del pasado martes 1 de febrero, señalando que es un síntoma de la penetración de la narcopolítica colombiana en nuestro país. Pero aparte de ese tema, también hay un detalle interesante en estos casos, y es la juventud de las personas involucradas. Varios de los que están involucrados en este caso, y también algunos de años anteriores, son muy jóvenes. Por eso quisimos invitar hoy a Orlenis Ortiz. Ella es una comunicadora política, pudiéramos decir que una influencer de la revolución. Ha estado defendiendo el proceso revolucionario en las redes sociales y en medios internacionales también. Y es muy joven, y entonces, bueno, vamos a comenzar justamente la entrevista preguntándote, Orleni, si es que esto que está pasando es una demostración de que la juventud revolucionaria está perdida. Bueno, saludo, Cleobaldo, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que afirmar eso es bastante fuera de la realidad. No es así en el ahora, aunque sí hay muchos síntomas que tenemos que atender urgentemente. Considero allí que la juventud, si bien ha tenido estos lamentables episodios, no solamente este, sino otros que conocimos en años anteriores, con también figuras jóvenes en marco de lo que son las mafias, la corrupción y afines, no es una generalidad. O sea, no debemos generalizarlo porque son casos específicos que si bien no son aislados, y eso sí es bueno dejarlo bastante claro, que no necesariamente son personas que por su espontaneidad decidieron hacer eso y más nadie está involucrado, sino que ahí es importantísimo ir al meollo, al fondo del asunto, investigar las redes, y hemos visto que hay, de hecho, vinculaciones con otras personas. En el caso que pasó en el Zulia, no solamente pasó con la alcaldesa, sino que había vinculación con diputados, diputadas y afines. Entonces, es importantísimo que nosotros allí concentremos nuestros esfuerzos en aclarar esos asuntos, evitando la generalización. Porque yo particularmente he estado en el interior del país, he estado incluso en comunidades mucho más profundas de lo que uno puede ver en la capital, comunidades vulnerables, donde uno encuentra muchísima juventud, muy jóvenes, los muchachos que están por allá, y la gran mayoría hacen vida en el Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, y están politizados, están conscientes de su rol y están, digamos, también al tanto de lo que no debe hacerse en una juventud que, bueno, asume en un contexto histórico muy importante un rol indiscutiblemente vital. Ahora fíjate, Orleni, esto es un asunto que es transversal al espectro político, porque también pudiéramos decir que esto de la manifestación de la corrupción y de la vinculación con las actividades delictivas en los jóvenes también se da en la derecha, en la oposición. De hecho, bueno, comentábamos antes de entrar a la entrevista que el propio Juan Guaidó es una persona bastante joven, y hay figuras importantes de la oposición que son muy jóvenes y que también han aparecido involucrados no solo en casos de corrupción, sino también en un manejo muy vil de la política. ¿Qué está pasando? Tú como joven, ¿qué nos puedes iluminar al respecto? Bueno, mira, yo creo que hay que establecer allí unas diferencias entre algunas concepciones que se tienen desde la juventud, y eso es transversal. Eso no es necesariamente del lado del chavismo o del lado de quienes defendemos la revolución. Eso es para la juventud venezolana en general. Y creo que hay una diferencia importantísima y enorme entre lo que es el hacer política y el ejercer poder. Eso lo comentaba yo hace unos días atrás en el Twitter. Y yo especificaba diciendo que, bueno, hay una diferencia enorme allí y que la ética, en buena parte, es la que mide cómo se opera al respecto, ¿no? Porque hay personas, sobre todo desde la juventud, gente que aprendió a ejercer poder sin hacer política, y gente que en el resto del país, en distintos espacios, en distintos niveles, hace política sin tener necesariamente poder, ¿no? Y allí cabe la pregunta de que, bueno, ¿quiénes hacen las dos cosas? Y también hacerse la pregunta de entonces, ¿qué es hacer política? Y hay personas que, por ejemplo, haces política sin tener poder y ese asunto
poder político institucional, digamos, ¿no? Haces política en el territorio y eso trasciende, o sea, no estás dependiendo de una investidura de alguna institución, de algún cargo por designación o elección popular, y estás allí haciendo a profundidad lo que Chávez nos enseñó, que es el hacer política, atendiendo a la gente, poniéndote tú como parte de la solución de las problemáticas de la población. Y el ejercer poder de mucha gente que aprendió directamente así, que llegó allí por un conjunto de cosas que podemos conversar más específicamente adelante, pero que estas cuestiones cuando no se hacen, cuando no se ejerce poder haciendo política, es efímero. O sea, tú como político haces ese asunto y no trasciendes como si lo hace el mundo anterior. Entonces, esa diferencia es indispensable comprenderla porque pasa muchísimo que se ve quienes ejercen poder sin hacer política y viceversa. Y bueno, ahí, repito, toca ver entonces qué es hacer política como tal. Sí, justamente yo tenía una pregunta que me has adelantado en ese punto, ¿no? De ese planteamiento que tú hiciste sobre el poder y la política. Ahora, ¿esto cómo se puede resolver? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la formación, de la necesidad de que los cuadros políticos reciban formación. ¿Tenemos una estructura en los partidos políticos como para que le dé formación a la juventud o más bien le da un ejemplo negativo? Bueno, y es todavía una deuda también de todas y todos, no solamente de los partidos, sino también de todos los niveles políticos habidos y por haber, inclusive en el seno de la comunidad. O sea, desde todas las figuras del poder popular existentes, por ahí también hay una carencia importantísima que en el tiempo se ha perdido del foco central en función de, bueno, las coyunturas, las demandas inmediatas que cada vez estamos atendiendo de todo tipo, el contexto electoral, el asedio permanente y todo esto, digamos que no aparta un poco del centro o de lo que es más bien el fondo, que es lo que trasciende, a fin de cuentas, desde un proyecto revolucionario. Entonces, allí yo sí considero que desde todas las instancias, tanto en términos de partido como de comunidad y transversalmente, hay allí una carencia importante del fortalecimiento de ese proceso formativo, que no es solamente un asunto para saber, por ejemplo, hacer gestión, y es algo allí indispensable también dimensionarlo, ¿no? Que no solamente porque hacer política, devuelvo el tema, no es hacer gestión y ya. O sea, hacer gestión es parte del hacer política, pero el hacer política pasa por las cosas intangibles, pasa por lo que la gente ve, lo que la gente siente y lo que la gente quiere sentir para poder seguir creyendo. Yo aquí traigo a colación, por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo que pasó en una asamblea en la calle 8 del Valle. Estuve por allí en una oportunidad de campaña electoral y, o sea, el hacer política con el sentido de la gente también, de por medio, transversalizando eso, tiene que ver con que si hay 20 personas en un consejo comunal que está esperando desde hace 8 años a lo mejor que les sellen o sea, que les aprueben la legalización del consejo comunal, solamente les faltaba el sello, y que aún así esas personas están formadas, digo personas ya adultas, o sea, pocos jóvenes habían allí. Y son personas que han tenido un acumulado histórico, una participación política de antaño casi, y que aún molestos, pero más que todo dolidos, han planteado su situación, su problemática, sin voltearse, digamos, sin traicionar la revolución como tal, desde la lealtad, desde el compromiso y desde esa formación que a lo mejor no todos allí se leyeron todos los libros que se supone se tienen que leer, ¿no? Sino un tema de experiencia y por supuesto la escuela de Chávez. Entonces, que estas personas estén allí todavía poniendo de su parte para solucionar un asunto, buscando en quién confiar. Yo, por ejemplo, recuerdo un señor enfáticamente de esa reunión, que él no fue allí a ser parte de la reunión para opinar, sino para cantar, era como parecía. Y el señor, después de escuchar todas las intervenciones de todas las partes, tanto de la candidatura que se estaba proponiendo allí como de cada uno de los voceros, decidió hablar y dijo explícitamente: yo no vine a intervenir como tal, sino a presentar mi canción, porque además tiene una voz espectacular. Y el señor de más de 70 años, y decía: aquí no es que necesariamente tengan que estar la solución sobre la mesa de manera inmediata, y que cualquier persona que venga inmediatamente tiene que solucionarnos el problema para nosotros entonces creer. Hay un elemento potentísimo allí, que es el tema de la voluntad de hacer, ¿no? La voluntad política, el acompañamiento que se debe tener con la comunidad. Y esta persona decía: bueno, que no solucionamos el problema y que esta persona vaya con nosotros al ministerio tal a solucionar
lo que nos hace falta. Y a lo mejor no lo solucionamos, pero la persona fue. Y eso es indispensable en términos de la conexión afectiva, un tema también de sentir pensamiento, del raciocinio, pero desde el sentir, que hablaba antes, que tiene la gente. Y decía él muy enfáticamente, para seguir creyendo. O sea, eso es vital. Y es una cuestión, lo derivo en este asunto porque transversaliza todo el proceso. O sea, es una cuestión de la formación que pasa por entender que tiene dimensiones más allá de lo material, de los especialistas, de lo clientelar, sino que las cosas intangibles, particularmente para el chavismo, son sumamente importantes. Orleni, tú también, como decía al principio, eres una comunicadora, eres una influencer. ¿Cómo crees tú que ha sido tratado este tema de la corrupción dentro de la revolución en los medios de comunicación, sobre todo en los medios públicos? Porque mucha gente dice, y creo que con bastante razón, que de esto no se habla en los medios públicos, solamente se habla en los medios públicos cuando estallan los problemas o cuando alguno de los grandes líderes de la revolución, el presidente o Diosdado Cabello o alguno de los otros líderes importantes lo plantea públicamente, pero en términos generales, este asunto no se toca en los medios públicos. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista de comunicadora popular? Bueno, yo creo que ahí también hay un filtro cultural, ¿no? La gente, nosotros estamos en una sociedad que en buena parte, desgraciadamente, es una sociedad cómplice en muchos aspectos. Hay muchas personas que, por ejemplo, están en contra de la corrupción y señalan a funcionarios puntuales que a lo mejor han visto en prácticas específicas, pero de repente son parte de pagar extra por un trámite más rápido, de hacerlo por las vías oscuras, etcétera, etcétera. Entonces eso también tenemos que nosotros cuestionarlo. Pero también pasa por el tema de lo diferente que es, que por ejemplo, un muchacho en una comunidad tal, en una parroquia del interior del país, incurre en un acto delictivo de este tipo, no impacta al igual que lo haga una alcaldesa, un alcalde, un gobernador, un ministro, o que lo haga una figura que realmente resuene. Porque, bueno, hay una mayor responsabilidad política, hay una confianza entregada, en este caso los alcaldes, bueno, por elección popular, también los diputados. Y esas dimensiones a veces no se tienen, también por una cuestión de no profundizar en la búsqueda. O sea, yo, por ejemplo, percibo que, haciendo referencia a lo que pasó, creo que fue el año pasado, el antepasado, el año pasado, con el episodio aquel de otro joven que cayó en este tipo de delitos de corrupción en las comunales, pues se vio allí una ofensiva bastante contundente, pero luego se mermó. Y ahí vuelvo a algo que yo también decía en el Twitter hace poco, que el poder popular, ese pueblo organizado, tiene que estar acompañando toda esta ofensiva que se está nuevamente generando ahora, para que no se disipe en el tiempo la fuerza de esa iniciativa. Porque podemos estar ahorita diciendo, y de hecho pudieron no haber cesado las investigaciones, como en efecto creo que sí. Yo realmente creo en quienes han venido diciendo que es resultado lo de ahora de un proceso que ha continuado en el tiempo a partir de muchas otras denuncias y muchas otras detenciones. Pero eso no se percibe así en la palestra, ¿no? En la opinión pública, eso no se percibe así en lo que se llama la sensación de tú decir, bueno, mira, yo percibo que realmente esto va a fondo y que sí se están haciendo cosas y además ver los resultados. Porque yo, por ejemplo, soy enemiga del discurso nada más. O sea, allí, si bien un discurso que cautivó fue el discurso de Chávez, eso no fue solo porque hablaba bonito, sino porque él convirtió eso en la práctica, en su práctica. Y el pueblo más llano, el más vulnerable, el de siempre relegado a la oscuridad, pues realmente internalizó ese proceso. Yo internalicé ese proceso. Y allí necesitamos urgentemente profundizar en todos los sentidos. Insisto, yo creo que todos somos corresponsables. A veces se comete el error, inclusive en este tipo de casos, de delegar la responsabilidad o la culpabilidad, prefiero llamarla responsabilidad, a quienes perpetraron el delito, quienes ejecutaron esa acción. Y así como que, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Yo creo que desde la dirección nacional se debe también asumir la corresponsabilidad de por qué eso llegó a ese punto. ¿Por qué, por ejemplo, esta chica diputada muy joven, por cierto, y representante del ámbito religioso, que se supone promueve unos valores específicos con mayor ahínco, cae en este asunto y no hubo un entorno que evitara eso, que advirtiera el error en curso y que, bueno, se evitara esa situación? Entonces, eso nos llama a cuestionarnos, nos llama a preguntarnos cómo estamos haciendo.
Y no solamente eso, para cerrar esta idea le digo, también es el después. Entonces, allí nos preguntamos, bueno, chévere, se dio esta situación, las investigaciones arrojaron tal cosa, ¿cómo se llama? Infraganti fueron capturadas X o Y personas, y están detenidos, están en el proceso llevándose a cabo y pagan su pena. Pero ¿qué pasa luego? O sea, preguntarnos nosotros, ¿qué hacemos nosotros desde la postura de proyecto revolucionario para atender esta situación? Preguntarnos qué tratamiento le vamos a dar, qué nos diferencia como proyecto revolucionario de lo que hace con estas personas que incurren en delitos el sistema general, ¿no? Que los desecha, los descarta y punto y nunca más. Entonces ahí nosotros tenemos que internalizar también urgente y aplicarlo con mucha responsabilidad y con mucha carga histórica inclusive de conciencia, que este asunto no es nada más, digo, este asunto del proyecto revolucionario no es algo para gobernar para el chavismo, digamos. O sea, es una cuestión que nosotros, desde esa postura que asumimos, estamos para transformar la sociedad en un país entero, independientemente de sus prácticas políticas. Entonces, todo este asunto que es bastante complejo, urgente, que se resuelva, o que por lo menos en principio se someta a debate, porque es urgentísimo discutir sobre eso. Claro, y ahí los medios tienen un peso importantísimo, ¿no? Los medios y las redes sociales para que ese debate pueda tener algún tipo de repercusión. Orlenis, ya para finalizar, quisiera abordar otro aspecto que también de alguna forma tú puedes representar, que es el tema de la mujer, ¿no? Han dicho desde el propio comandante Chávez en su momento, el presidente Maduro, los grandes líderes de la revolución, han dicho que esta revolución, los avances que ha tenido los han desarrollado las mujeres, básicamente en cuanto al poder popular, por ejemplo, ¿no? Al tema de los comités locales de abastecimiento y producción, de las mesas técnicas de agua, de todas esas organizaciones del poder popular han funcionado es porque hay un montón de mujeres allí metidas. Sin embargo, también tenemos estos casos de mujeres, de algunas jóvenes, otras no tan jóvenes, que han aparecido involucradas en estos casos de corrupción, casos de vinculación con la delincuencia, ¿no? Aquí es importante que reflexionemos sobre eso, porque muchas veces pareciera que hay mujeres que llegan a cargo tanto de elección popular como de designación y su primera prioridad pareciera ser lo personal, pareciera ser reconstruirse físicamente, tener una nueva fisonomía, tener una cuerpa, como dicen por ahí, y se olvidan de lo que había estado, de aquello por lo que habían estado luchando cuando estaban en esas organizaciones del poder popular o cuando estaban en otros niveles de la lucha política. ¿Qué crees tú que pasa? Es que también, digamos, toda esta superestructura capitalista termina pesando incluso sobre los cuadros revolucionarios. Bueno, y hay un montón de aristas que confluyen allí, ¿no? Empezando porque ese asunto de que la gente mediáticamente afirma dentro y fuera de Venezuela, sobre todo fuera, lo de que el socialismo fracasó, es una cuestión que no existe, porque nosotros no estamos viviendo en socialismo, nosotros seguimos viviendo en un sistema capitalista donde tenemos, sí, algunas reivindicaciones conquistadas o logradas a partir de la llegada del gobierno bolivariano, pero aún falta muchísimo para nosotros poder decir realmente que vivimos en socialismo. Eso en primera instancia. Lo otro es que el tema de las mafias y la corrupción es algo que no conoce de género, no es un tema de ideología, no es un tema de clase. O sea, hay corruptos hombres y mujeres, hay corruptos ricos y pobres, hay corruptos de derecha o de izquierda. O sea, es una cuestión que puede transversalizar todos. Y repito allí, o mejor dicho, rescato allí el tema de la formación, los valores que están allí inmersos, ¿no? En efecto, cuando uno ve que a pesar de esas diferencias que no hay para que alguien sea o no sea corrupto, sí duele más que sea una mujer y duele más que sea una mujer joven la que pueda estar incurriendo en estos asuntos. Pero ahí también entran otros elementos. Y es fundamentalmente, ¿cómo decirte? El qué lugar toma la mujer, que comenzabas tu pregunta con eso, que qué lugar, qué papel, qué rol cumple la mujer en todas las actividades políticas, ¿no? Sobre todo ahora después de Chávez, la mujer inclusive
pasó a un papel protagónico mucho más fuerte. Y allí vamos al territorio. Y aquí quiero hacer como una idea central y de forma sintética lo voy a tratar de hacer así. Y es el hecho de quién es la cara de la revolución. O sea, la cara de la revolución, la cara inmediata, me voy a concentrar en eso específicamente, la cara inmediata de la revolución no es la Dirección Nacional, no es ni siquiera Nicolás, que es el presidente de la República. O sea, es la gente que va representándola en el territorio, en lo local. O sea, la cara, digamos, más cercana pudiera ser un alcalde, una alcaldesa. Y si nos vamos más a fondo, la cara de la revolución es la jefa VC, la jefa de comunidad, la jefa de calle, y según el comportamiento de estas personas, y el comportamiento de estas personas prela por su cultura, por sus valores, por la formación que tiene, y también por lo que ve por ahí, que se permite, que no se denuncia, que no se aborda, y si se denuncia, que muchas veces no se aborda, por algunas veces por temores, otras veces porque no confían en que a lo mejor se pueda realmente solucionar ese asunto, etcétera, un sinfín de razones por las que no, pero el punto es nosotros ahora celebrar, yo particularmente celebro que la Dirección Nacional del lado de quienes defendemos la revolución bolivariana están allí sin contemplaciones, rechazando y condenando este tipo de acciones, que estamos allí reconociendo públicamente un flagelo detectado y que se sigue con las investigaciones, porque, insisto, esos hechos no son solamente hechos aislados necesariamente, hemos visto que han aparecido, no solamente en Zulia, aparecieron casos en Anzoátegui, que aparecieron casos en Bolívar, y así tienen que continuar hasta el fondo. Pero eso tiene que ser de verdad. Entonces, no es una cuestión nada más del discurso, de lo que pueda decir alguno en una entrevista o pueda Twitter o que se desahogue ahí un rato en un programa, sino que sea que la gente perciba, vuelva al ejemplo anterior, que la gente lo sienta, que la gente sienta que más allá de una sensación, eso realmente está ocurriendo, que eso realmente transforma, porque nosotros ahorita estamos en el 2022, ya pasamos el mítico 2021, ¿no? Estamos en el 2022, acabamos de tener unos resultados cualitativos y cuantitativamente muy importantes en las elecciones más recientes y tenemos al 2024 en 2 parpadeos. Entonces, nosotros no podemos permitirnos los potes de humo, no podemos permitirnos los pañitos de agua tibia, sino que tenemos que realmente apostarle a los resultados de fondo, que estas personas no sean solamente utilizadas a lo mejor para decir que se está haciendo algo y no profundizarlo, sino que realmente se profundice, que se investigue a fondo y que eso no deje de ser. Y para que no deje de ser es necesario el acompañamiento popular, insisto, en todas las instancias, a las instituciones del Estado, al partido, a la Dirección Nacional, a todas las fuerzas políticas que existen en el país, y esto no solamente compete al chavismo, compete a la nación completa. Entonces, todas esas aristas es importantísimo que las desmembremos porque desde nosotros reconocer cuáles son los problemas que nos están afectando, los vamos a abordar y los vamos a solucionar. Si se finge demencia, no se soluciona. No se acepta, no se avanza para poder salir de allí. Entonces, eso es vital para hacerlo. Allí el papel de la mujer es fundamental y eso tenemos que preservarlo. Tenemos nosotros entonces que cuidar a esos cuadros que vienen por allí emergiendo, porque contentamente puedo decir que he encontrado muchos cuadros jóvenes valiosísimos que debemos procurar cuidarlos, formarlos mucho más y nosotros nuevamente ir a lo más profundo de la formación. E insisto, no es solamente lo tangible, sino también lo intangible. Bueno, le doy las gracias a Orlenis Ortiz por haber estado con nosotros hoy, dándonos su punto de vista acerca de estos temas que han impactado al país en los últimos días. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 172,000 seguidores, y si le dan a la campanita van a tener las notificaciones de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Le doy las gracias también a Xoida Rusa y a Jonathan López por la asistencia en la parte técnica, y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.